La palabra conservatorio tiene su origen en la visión anarquista del poeta Aníbal Tobón. Es una palabra que une conversación y cerveza. Muchas veces el poeta utilizó los conservatorios para desarrollar su inmortal cátedra de filosofía. Buenas tardes, bienvenidos a la FISAI 2020. Podemos conversar de la realidad nacional, la realidad local y poder exponer nuestros puntos de vista. Los dejo en este momento con Joaquín para que haga la introducción de este panel. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Sí, muchas gracias, Rafael, por tu introducción. El objetivo de este panel es disertar sobre un tema polémico, porque cuando hablamos de periodismo y hablamos de comunicación, de alguna manera estamos colocando el dedo en ciertos temas que de alguna u otra forma afectan, o que el periodista como tal debe precisamente colocar el dedito en esas llaguitas, digamos que son las que de alguna u otra forma afectan, ¿no?, el funcionamiento del Estado, o por lo menos los elementos que conforman el Estado o los estamentos del Estado. Pues bien, Joir Ackerman, llama la atención Joir porque de alguna u otra manera empezamos a oír con más frecuencia de ti a partir de tu salida de una manera, digamos, no tan ortodoxa del diario El Colombiano en el cual hacías parte. Llama la atención también que dentro de esa lista de tu biografía o datos biográficos aparece de que eres periodista por vocación, no por educación, pero además tienes estudios en ciencias políticas y en derecho. Fue columnista, es una partecita que me llama la atención, que voy a leer. Dice, fue columnista de opinión semanal en el diario El Colombiano de Antioquia desde el 2008 hasta el 2015. Cuando Marta Ortiz Gómez, la directora del medio, tomó la decisión de excluirlo de sus páginas editoriales por considerar que su columna Enfermos, en la que afirma que Dios se había equivocado, podía llegar a agredir a los lectores. Esa partecita llama la atención porque de alguna u otra manera toca un tema que está directamente relacionado con lo que muchas veces en un momento dado se consideró una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud hace ya varias décadas llegó a la conclusión de que eso en realidad no era una enfermedad, pero aún sigue existiendo, digamos, en este sentido, ciertas mentes no tan abiertas que siguen considerando, digamos, esto como lo que no es, como en este caso no es una enfermedad. Beatriz es quizás una de las poetas. Beatriz ha ganado todos los premios habidos y por haber en poesía. Ganó el Premio Nacional de Poesía de la Universidad del Externado de Colombia. Es columnista del Espectador, pero también es profesora y es magíster en un tema, digamos, que es bastante polémico porque la semiología precisamente es esa disciplina que de alguna u otra forma encontramos elementos que nos permiten leer todo lo que está a nuestro alrededor. Álvaro Asbol es el gobernador, es un señor que se ha desempeñado en la política, pero que también tiene un blog llamado Quitasueños. Nos gustaría más adelante que el doctor Albo nos hable un poco de ese blog y lo que ha sido ese blog, digamos, para su vida. Empezamos con Beatriz. Beatriz, tenemos un problemita en el país, un problema, pues. Yo creo que es un problema grande porque cuando hablamos de política estamos incluyendo una cantidad de cosas, digamos, que nos afectan como ciudadanos. Esto ha permitido que de alguna u otra manera, digamos, esas voces, esos políticos fuertes a los cuales los medios, por ejemplo, o por lo menos los que conformamos parte de esos medios, nos veamos abocados a restringir muchas veces nuestro pensamiento. La censura ha sido, digamos, un elemento que ha tenido como base la dictadura. Cuando hablamos de dictadura,
estamos hablando sin duda esos países en los cuales la democracia brilla por su ausencia. ¿Te has visto afectada a partir de estas situaciones que se han venido dando en el país, más que todo en tus columnas? ¿Has visto alguna afectación del medio para el cual escribe sobre estos temas? Bueno, hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Hola Joaquín, ¿cómo vas? Yoir, Álvaro, un saludo para todos los que están en este conversatorio esta tarde. Bien, yo realmente no soy periodista de formación. Creo que mi cercanía con la palabra, como tú bien lo anotaste, Joaquín, viene de la poesía, ¿no? Y de la literatura y sobre todo pues de la semiótica. Particularmente no me he visto afectada porque he tenido la fortuna de trabajar para un medio que sin duda es uno de los medios que se ha caracterizado por estar a la vanguardia siempre de los derechos humanos y del libre pensamiento, como es El Espectador, ¿verdad? Me vi afectada en cierto momento cuando empecé como columnista. Yo empecé en el Meridiano de Sucre, cuando el Meridiano se fundó, pero no necesariamente por los dueños del periódico o por la línea editorial del periódico. Eran los tiempos en que estaba este proyecto de la seguridad democrática de Álvaro Uribe entronizándose y entrando pues al departamento de Sucre, que nosotros hemos sabido con el tiempo que ha sido protagonista de esta ala del paramilitarismo que de alguna manera lo ha respaldado, ¿verdad? En ese momento sí sentí, porque empezaron a aparecer algunas columnas mías con unas cruces en SECAR, en la Universidad de SECAR, y eso me hizo pensar muy bien, porque pues yo sabía que el diario en el que escribía, del cual debo decir que nunca me censuraron, siempre dejaron que yo fuera por mi línea, digamos, progresista o de la literatura. Ellos no sé, pero sí, digamos, los lectores y todo ese estado de cosas que ya se estaba gestando en el departamento de Sucre, en Sincelejo, y pues tuve que tomar la decisión de venirme de allá de Sincelejo por esta, digamos, amenaza, ¿no? Estos indicios de amenaza. Pero en general no me he sentido afectada ni censurada hasta el momento. Bueno, gracias, Beatriz. Mira, lo que ha venido pasando en el caso de Ackerman, que quizás dentro del grupo que estamos allí compartiendo, el que más se ha visto afectado por esta situación, y que de alguna u otra manera, bueno, le sirvió para dar un paso mucho mayor, ¿no? Porque El Espectador es todo un periódico. Y no solamente, como decía Beatriz, es un periódico muy liberal. Yo creo que es lo mejorcito en cuanto a periodismo, amén de los otros, pero hay que decirlo, amén de los otros, es lo mejorcito que podemos encontrar en cuanto a periodismo. Entonces, ese grupo de periódicos sumamente conservadores, por ejemplo, y que de alguna manera se ven afectados precisamente no tanto por las políticas mismas, sino por la influencia de políticos sobre el medio. Entonces tenemos la revista Semana, ya sabemos todo lo que ha venido pasando en la revista Semana, pero me gustaría que Yoir nos hablara un poco del tema, o sea, cómo él ha visto esta situación. Hola Joaquín, pues muchas gracias por darme la palabra. Un saludo a Beatriz, a Álvaro, a ti también y a toda la gente que nos acompaña en la Feria Insular del Libro de San Andrés. Este es un tema muy importante. Les pido disculpas que estoy dentro de un carro, pero por un accidente en la carretera no pude llegar a donde iba a tomar esta conferencia con ustedes, entonces me tocó tomarla desde acá. Habiendo dicho esto, pues les digo que, digamos, la censura en Colombia ha ido mutando de la tradicional que conocíamos todos y de las cuales pues hemos sido víctimas unos más que otros, a una estrategia mucho más compleja y mucho más dinámica, en donde hay estrategias judiciales, de redes sociales, de amenazas, de intimidaciones,
frente a ciertos periodistas para callar voces críticas, ya sea a grupos de poder político o a voces críticas del gobierno. Entonces, esto se ha podido ver en varias circunstancias en la historia reciente de Colombia. Joaquín, como tú bien lo dijiste, pues el caso que llevó a mi salida del colombiano, pues es un caso que ha sido analizado por varias entidades de periodismo como la FLIP, y que ha sido declarado pues como un caso de censura por parte del medio simplemente por atacar algunas posturas sobre todo de elementos religiosos que estaban siendo contenidos dentro del debate jurídico, en ese caso específico, del debate de los derechos de los homosexuales. Al haber tenido esa crítica que tuve con esa columna titulada Enfermos, pues llevó a esa salida abrupta por parte del medio. Hay que ser claros, los medios de comunicación pues están en su derecho de invitar y desinvitar a los columnistas cuando ellos lo consideren. Eso no es un acto de censura per se. Lo que es un acto de censura es cuando estas decisiones de salida se llevan a cabo en un sentido agresivo a tapar una opinión o a no compartir una opinión o a ser intransigente frente a una opinión de un columnista cuando no es compartida por el medio. Entonces ahí es cuando empiezan estas situaciones, y como tú lo dices, Joaquín, no solo ha pasado en el colombiano en ese ejemplo, ha pasado en otros medios. Creo que los ejemplos de esto pues son muchos. Recordemos que la alcaldesa Claudia López salió de las páginas del Tiempo por un caso parecido. Los casos en Semana también han sido ejemplos de esto. En el colombiano pues sin lugar a dudas ha habido varios. Entonces, pues de nuevo, esas son los elementos tradicionales de la censura, y de lo cual hace muy difícil el ejercicio del periodismo, el ejercicio de periodismo de opinión. Pero a eso el agravante es que hoy en día tenemos unas estrategias mucho más complejas, como son de nuevo las denuncias penales en contra de los periodistas, el acoso judicial, las amenazas de muerte, las intimidaciones, la cantidad de elementos que simplemente llevan a ese objetivo de tratar de acallar las voces que sean críticas con alguna entidad del poder del Estado. Gracias, Jair. Mira, el doctor Árbol, tenemos entendido que tiene un blog, es un opinador, digamos, cuchilla, por decirlo de otra manera, y que de alguna forma, digamos, ha destapado también ollas a partir de esa confrontación, digamos, con el poder. ¿Qué opinión le merece la posibilidad, no sé, si existe en realidad eso que llamamos censura en el periodismo? Bueno, a mí más que el tema de la censura, me parece gravísimo la historia de los últimos 30 años de periodismo en Colombia. O sea, desde el primer periodista que asesinan en Colombia es Carlos Ramírez París, de Radio Guaymaral en 1977, y nadie se podía imaginar en ese entonces. Yo recuerdo que estaba en la universidad haciendo mi tesis de grado, y nadie se podía imaginar que pudieran asesinar a un periodista por expresar sus opiniones a favor o en contra de un sistema. La censura pues es una de las formas de intimidar la libertad de expresión, la expresión de una opinión, la construcción de un pensamiento, y creo que es apenas una de las modalidades que utiliza el sistema para poder amedrentar y acallar a aquellas personas que se encuentran comprometidas con denunciar, con mostrar, con expresar, y tratando de llevar la verdad a un pueblo sumido históricamente en el desconocimiento real de los hechos, de la política, del funcionamiento del Estado y de cómo se manejan, entre otras, los recursos públicos, cómo se los roban, cómo se maneja el sistema electoral, cómo se manejan los presupuestos, etc. Entonces, pues yo pienso que San Andrés ha estado exento en parte, afortunadamente, de algunos
unas realidades de represión del periodismo, no de todas, pero creo que el problema que estamos viviendo en Colombia es muy grave. Las amenazas, las intimidaciones, las destrucciones de equipos físicos de los periodistas, los allanamientos, la agitación y el accionar del aparato judicial en contra de periodistas. Bueno, en fin, son tantas cosas que pasan diariamente con el tema del periodismo en Colombia que de verdad que da a veces miedo en ejercer. Yo no soy periodista de profesión, amo el periodismo, pero de verdad que muchas veces uno piensa si está exponiendo demasiado en un país en donde las reglas del juego son oscuras, son sucias y en donde no hay transparencia en casi absolutamente nada. Gracias, doctor Albo. La otra pregunta que me llama la atención es, ¿está el periodismo cumpliendo con su función social? La prensa colombiana cumple cabalmente con esa función periodística. Beatriz, ¿tu opinión? Bueno, sabes que yo creo, estaba pensando ahora que escuchaba a Joir y al doctor Ashworth, que existe una forma perversa de censura, además de la que ellos me están mencionando, la de la represión, la del silenciamiento por vía de la fuerza o por vía de la exclusión de los trabajos. Además de esa existe una censura que es la censura, la que yo llamo la autocensura, y también el negacionismo por parte de los mismos periodistas que están en estos momentos al frente de informar, ¿no? Cuando nuestra prensa desconoce absolutamente lo que está sucediendo en el país, o se hace la que desconoce, y lo que hace es poner en práctica una formación humanística, lo que hace es poner en práctica los famosos 11 principios de la propaganda que creó, por ejemplo, Joseph Goebbels, que son los 11 principios y se convierte en una prensa a la que promueve es un producto y que defiende un producto como si se tratara de comercializar con las ideas. En ese momento, pues está cayendo en la más perversa y quizás infame de las censuras. Porque, por ejemplo, si nosotros recordamos, hay un principio de esos 11 principios de la propaganda Goebbels, que es el principio de la transfusión. Yo recuerdo que ese principio, si mal no estoy, tiene como por regla general que la propaganda siempre va a operar o va a tratar de difundir los argumentos que han existido desde siempre. Eso hace nuestra prensa. Nuestra prensa en estos momentos se censura negando. La negación, la confirmación de ideas primitivas como que somos un país patriarcal, que somos un país conservador, que somos un país homofóbico, que somos un país racista, clasista, arribista. Toda esa serie de prejuicios son de alguna manera confirmados a partir de las ideas que ellos manejan desde allá. Entonces, claro, hay que pensar como todo el mundo, y uno encuentra periodistas poco formados que manejan, en lugar de argumentos de autoridad, en lugar de argumentos de hecho, de ejemplo, encuentra periodistas que manejan puros argumentos falaces, argumentos emocionales para poder arraigar estos prejuicios. Es una forma también de censura, el desconocimiento, la perversidad de negar y de simplificar las realidades, ¿no? Es una manera también la no investigación, la no formación humanística, es una forma de censurarse
y obviamente de no estar ejerciendo a cabalidad el oficio de informar sobre lo que está sucediendo. Tienen el poder de la palabra y lo que hacen es usarlo de manera soterrada, de manera falaz, de manera eufemística para ocultar una realidad. Ya se sabe que la palabra es la que funda mundos. Entonces, repetir reiteradamente no la palabra masacre, sino homicidios colectivos, y hacerle el juego a eso es una manera de censurarse y es una manera de no ejercer a cabalidad su oficio. Gracias, Beatriz. Te adelantaste un poco con respecto a la pregunta que iba a hacer posterior. Joy, ¿tú consideras que la prensa sí está cumpliendo con su deber, digamos, ético, periodístico? Joy, no te escuchamos. Discúlpame, estaba en mute y te estaba diciendo que para responder esa pregunta tenemos que establecer que la función de los medios y su objetivo se ha ido modificando y de alguna manera desfigurando gracias al surgimiento y ebullición de las redes sociales. Eso nos lleva a la pregunta de cuál es el deber ser de los medios de comunicación. Y el deber ser de los medios de comunicación es informar de manera veraz y eficaz a una sociedad de datos que necesita para la toma de decisiones y para mantener, digamos, una sociedad sana y poder hacer un ejercicio democrático fiel. Creo que la ebullición de las redes sociales ha hecho que mucha de ese ejercicio quede en manos de las redes sociales y se haya segmentado y democratizado a manos de muchos usuarios, lo cual ha ido desvirtuando la figura misma de los medios de comunicación porque sus audiencias se han ido desvirtuando hacia otros intereses. Entonces, hoy en día, eso nos lleva al ser real de los medios de comunicación hoy en día, que son plataformas que buscan clics, que buscan enganchar a sus audiencias, que buscan entonces poner noticias principales sobre temas que realmente no son importantes para la sociedad. Y, digamos, para poner algún ejemplo, la cantidad de noticias e información que han salido de el recién nacido de Luisa Fernanda W, que pues respeto mucho su trabajo y etcétera, etcétera, pero pues que si no fuera por las redes sociales ese tipo de temas no serían parte del debate nacional o de la función de los medios de comunicación en estar constantemente informando sobre estos elementos. Entonces, eso ha hecho que los medios que no hayan olvidado su esencia y que no hayan dejado de tener esas tareas, como lo decía Beatriz, y esas unidades investigativas y esos lugares de constante búsqueda de la verdad para mantener una sociedad informada, pues sean hoy en día medios muy aislados y muchos de ellos con unas limitaciones económicas serias, porque de nuevo el modelo económico de los medios de comunicación también cambió. Entonces eso hace que pues las unidades de investigación no sean rentables en los medios de comunicación, que los grandes reportajes que son importantes para la toma de decisiones de la sociedad sobre los líderes que van a elegir, pues no haya espacio para eso, porque pues finalmente noticias del día a día o el escándalo o el pequeño debate de cada uno de los días, pues le quita importancia a esos trabajos a profundidad. Entonces, sí se ha banalizado mucho el ejercicio del periodismo, no en Colombia, sino a nivel mundial, y tiene que ver con esa banalización que trajo la ebullición de las redes sociales y la manera en cómo estamos consumiendo la información de una manera mucho más panda y mucho más veloz. Gracias, Joy. En las universidades y en los programas de comunicación alcanzamos a ver que hay un problema que es generalizado. Y no solamente si lo miramos desde ese punto de vista en la comunicación, yo creo que es transversal, atraviesa casi todas las disciplinas y los programas, y tiene que ver precisamente con lo ético. Kapuscinski, el maestro Kapuscinski, habla precisamente del tema en su famoso libro sobre los cínicos. Él dice que los cínicos no pueden ser o no pueden trabajar este tipo de profesión. Yo pienso que son muchas las profesiones
que dejarían por fuera a las personas con este tipo de tendencia. Doctor Archibald, ¿qué opina usted con respecto a si la prensa está cumpliendo en realidad su función? Pues es que es muy genérico. La prensa, como prensa, genéricamente, pues hay que coger casos específicos porque lo general es que no está cumpliendo con una responsabilidad social en el tema de comunicación, de informar, en el tema de comunicar, en el tema de transmitir datos veraces, transparentes, no soportados con soportes justificados, bueno, etcétera. Hay que ver, yo pienso que la prensa que más comprometida, lamentablemente, es una prensa de cierta manera elitista. Veamos, por ejemplo, cuáles son los periódicos que expresan opinión, que producen artículos serios de opinión, que son una guía hacia la opinión pública, hacia el ciudadano común y corriente que quiere nutrirse de información, y son en plataformas escritas o digitales. El País, por ejemplo, España, El Espectador en Colombia, bueno, que tiene el sábado y el domingo unas columnas de opinión muy buenas, pero eso es algo excepcional. Lo normal es que el periodismo se ha vuelto un vocero oficial, un vocero de los gobiernos, un vocero de los intereses del gobierno de turno. Están prostituidos, ¿no? Le hacen la venia al poder y están al lado del poder y arrodillados al poder. Por lo tanto, pues no cumplen ninguna función social, no es una función social de responsabilidad social, son intereses personales de alinearse frente al poder para obtener unos beneficios personales. Es un periodismo que distorsiona, es un periodismo que calla, es un periodismo que niega, que desinforma, y eso es más que responsabilidad social, es un tema de irresponsabilidad social, en donde el ciudadano pues que escucha, que lee o que los está siguiendo de alguna manera en redes sociales, ¿no? Queda más desinformado que lo que estaba, que lo que podía estar antes de escuchar o de leer un tipo de periodismo de esta índole. Periodistas censurando a periodistas. Uno alcanza a ver esto, por ejemplo, un caso muy emblemático que ha sido, digamos, noticia por estos días. La Procuraduría Nacional abrió pliego de cargos contra un periodista que fue director de este organismo encargado de velar, digamos, por Vieri se llama, Juan Pablo Vieri, a raíz de un programa crítico al gobierno, como eran Los Puros Criollos. Existe esa famosa teoría de que los bomberos no se pisan las mangueras, que me parece una teoría, si la miramos bien, no es muy racional, ¿sí? Porque no hay ningún manual de comunicación donde se diga que un periodista no puede de alguna u otra manera criticar el medio para el cual labora. Yo no sé qué opinión puedas tener, Joir, con respecto a este tema. Joir se fue. Beatriz. A mí me parece que hay que si existe una raíz de ese tipo de problema es lo siguiente. Me hablas de periodistas censurando a periodistas, pero me parece que no es periodistas censurando, sino los medios, los dueños de la economía que contratan al periodista. Son los que realmente en esto están censurando al periodista. Entonces eso hace parte también de esa avanzada de censura que hay por parte de los gremios económicos que están respaldando determinado producto político. Sabemos muy bien que en este país muchos periodistas se mueven en función de respaldar una determinada línea política como si fuera un producto
como si fuera un producto, como si fuera un detergente, como si se tratara de una prenda de vestir. Es decir, hay que promocionar ese producto porque ese producto es el que de alguna manera está sustentando también nuestro modo de vida y nuestra forma de habitar el mundo, o como consideramos que debe habitarse el mundo. Entonces, cuando los periodistas padecen esas censuras de los gremios, me parece una situación o una coyuntura casi coherente con las líneas o las dinámicas comunicacionales de los gobiernos represivos. Otro asunto es que un periodista censure a otro periodista, y que es como está ocurriendo también en el país. Es decir, eso ocurre tal vez, y me he puesto a mirar, que ocurre tal vez porque el periodista se ha convertido también en una figura, y no es la noticia ni el hecho lo que realmente que es importante, lo que es central, sino que el periodista se ha convertido en una vedette, o se ha convertido en alguien a quien hay que rendirle culto. Entonces, hablo, por ejemplo, de ese periodismo todavía de los grandes medios que a pesar de las redes sociales todavía tienen cierto monopolio y cierta audiencia, ¿verdad? Entonces, cuando el periodista se convierte también en una figura, en una vedette, pasa a un segundo plano y sufre una transformación la noticia, los hechos, y no son importantes, el importante es él. Entonces, en esa medida encontramos un periodismo absolutamente, digamos, infame, por decirlo menos, o viciado. Doctor Axiol. Mira, el caso de Juan Pablo Vieri en Colombia hay muchísimos Juan Pablos Vieri. El tema de Juan Pablo Vieri es que él era una persona que en ese momento tenía muchísimo poder porque era el gerente de RT. Entonces, a nivel nacional y a nivel regional, volvemos al mismo tema, o sea, los voceros de los gobiernos. O sea, los voceros de los gobiernos son los periodistas que contratan las administraciones públicas, ¿no?, para que neutralicen a la oposición, para que neutralicen los mensajes que ellos consideran negativos, para que le manejen, entre comillas, la imagen al gobernante de turno. Entonces, lo único que les hace falta es que vayan a inspeccionar las sedes de los periodistas o las casas o los domicilios de los periodistas, ¿no?, como hizo Juan Pablo Vieri, que se desplazó, ¿no?, a mirar qué era lo que estaba transmitido, o cómo estaba actuando Señal Colombia con el programa que querían o que quisieron censurar. Pero esta es una práctica generalizada. Creo que es un caso excepcional que la Procuraduría General de la Nación asume como un tema de interés disciplinario y lo lleva, pues creo que ya le formuló pliego de cargos por extralimitación de funciones, abuso de autoridad, no sé. Pero repito, esto es una práctica muy frecuente, habitual dentro del periodismo en Colombia, ¿no?, por parte de los periodistas que contratan los gobiernos para que les maneje su imagen. Entre ellos, pues el presidente Iván Duque, ¿no?, a veces lo hace a título personal, lo hace él, pero sí hay bodeguitas por todas las dependencias del Estado colombiano contra el periodismo alternativo, contra el periodismo de investigación, bueno, otros tipos de periodismo que ya ustedes conocen y que todos sabemos cuál es. Sí, en la grandes dictadura, y pensaba precisamente en la dictadura española de Franco, cuando los medios de comunicación eran prácticamente, se les dictaba qué noticias debían ir en sus páginas. Lo mismo pasó en Brasil durante esa amplia dictadura brasileña, asimismo pasó en Argentina. Pero en este momento no estamos en esa situación
dictatorial. Sin embargo, alcanzamos a ver que muchos medios, no sé si es la autocensura, que corresponde de alguna manera en bajar la voz frente a ciertos hechos por unas condiciones que hacen parte, no de la comunicación, pero sí de los medios, como son las pautas publicitarias. Yo no sé si esto influye poderosamente para que los medios actúen de la manera, por ejemplo, el caso del Tiempo o el caso de la revista Semana, que son dos ejemplos, digamos, relevantes frente a lo que está pasando. Si esto influye verdaderamente de esa manera para que el medio pueda autocensurarse o servir de vocero, en este caso del político de turno, como ustedes lo han dicho. Beatriz. A mí me parece que sí, yo creo que nosotros nuestra prensa y el poder históricamente ha tenido un maridaje muy evidente. Prensa y gobierno siempre han ido de la mano. Estos 200 años de supuesta república, lo que han arrojado es la evidencia de que nuestro país siempre ha estado en las manos de los mismos, y no digo de los mismos con las mismas porque la mujer no ha tenido mayor papel a la hora de definir los gobiernos que han estado en este país. Entonces los mismos han sido la Iglesia, el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación. De hecho, fíjate la semejanza que existe entre la prensa, que funciona es por familias, por clanes. En Bucaramanga, por ejemplo, los Galvis, los Santos, también en Bogotá, los Cano. Igualmente funciona la política. La política también funciona por grandes familias. Entonces hay una similitud entre el dinamismo como ha sido concebida, ha sido concebido el poder político y el poder de la prensa. Entonces hay un maridaje, hay una articulación muy, muy evidente que no ha cedido a otros movimientos, que no ha cedido a otras ideas. Siempre ha sido así durante 200 años, con escasas excepciones y con eventualidades como las del Espectador, que si bien también es una casa periodística integrada por una familia, no ha dejado que el nombre de la prensa se pisotee tan a fondo como si lo han hecho otras casas en otros departamentos. Entonces sí, me parece que si yo elijo a un presidente con todo el patrocinio que pueda tener el poder económico que manejo desde la prensa, pues sin duda no puedo estar en contra de ese producto que yo ayudé a escoger. Pero también... Sí. Termina para... Sí, entonces si yo escojo, por ejemplo, al presidente actual y si yo ayudo a que esté allí como si fuera un producto más, porque yo siempre he creído que aquí es un asunto de productos, escoger a un presidente como si fuera una campaña publicitaria, pues obviamente cuando estoy totalmente con las manos cruzadas y con la boca callada para poder enunciar todos los errores y todas las fallas que a lo largo de su gobierno, este gobierno pues realiza. En ese sentido, y viceversa, usted me eligió a mí, entonces yo voy a pautar en su periódico, en sus medios de comunicación. Si usted no me respalda, pues yo no sigo pautando. Y mira las grandes crisis económicas por las que ha pasado El Espectador, porque no ha cedido, y muchos medios que no han podido sostenerse y que han ido poco a poco cerrándose porque definitivamente la pauta no ha permitido que tengan la posibilidad de demostrar los hechos como con otros lentes, demostrar la verdad desde otras miradas. Entonces sí pienso que la pauta juega un papel importante en esto, a pesar de que hoy en día hay muchos esfuerzos de medios alternativos y que la tecnología está facilitando la posibilidad de que no se dependa tanto de la parte económica porque hay otras alternativas para escoger.
Sí, para financiarse. sí, hablábamos de esa parte económica que es importante. Yo creo que las grandes empresas, porque son empresas de comunicación, ¿no? Y cuando se invierte mucho dinero, el caso de los canales de televisiones privados que tiene Colombia, se invierten miles de millones de pesos para abrir ese negocio. El objetivo de todo negocio es ganancia, o sea, porque hace parte de la dinámica económica. Entonces, cuando uno encuentra, por ejemplo, medios como, en este caso, El Espectador, en las cuales viene sufriendo, digamos, problemas de carácter económico, tiene que ver en gran parte con esa posición editorial que ellos mantienen. Sí, me parece que es, como te decía al principio, es uno de los diarios, no solamente por todo lo que representa, sí, por lo que por ahí estuvo uno de los grandes maestros de la literatura colombiana, sino toda la trayectoria, todo eso que implica practicar un periodismo serio. Yo siempre he dicho que El Espectador es uno de los grandes periódicos del país, pero que no se vende como se vende, por ejemplo, El Tiempo. ¿Sí? Pero eso de alguna manera afecta también, digamos, que el periódico encuentre hoy. ¿Por qué? Porque crea resistencia a ese poder, o por lo menos muestra las verdades que debe mostrar sobre el poder. ¿Qué es lo que pasa con los otros medios? Se guardan eso. Por ejemplo, lo que pasó en Semana con respecto a todo este escándalo de las nuevas chuzadas. Sí, lo que pasó con Semana con el escándalo de las nuevas chuzadas, con los nuevos perfilamientos, y que tuvieron en su poder toda la información para, hombre, crear, digamos, o darle luz a ese crimen, porque era precisamente un crimen que se estaba cometiendo. Volver sobre los falsos positivos era otra vez volver sobre los crímenes, y ellos se guardaron eso, pero se lo guardaron con una intención que quedó clara: congraciarse con el gobierno, ¿sí? Claro. Y eso, de alguna u otra manera, ha sido un aval. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que últimamente a ellos no les interesa tanto el periodismo, o sea, mostrar la verdad, porque de pronto sabemos que los periódicos no viven de la venta de los periódicos, apuramente de pronto de las suscripciones, pero Semana en este momento ni eso. Entonces hay una parte que ellos están defendiendo, que es precisamente esa frente al gobierno de turno. Doctor Árbol. Sí, estábamos hablando. Sí, mira, yo pienso que estamos hablando de dos medios, o sea, El Espectador y la revista Semana. Y de pronto tangencialmente se ha tocado El Tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la prensa regional? O sea, hablemos de una ciudad como Barranquilla, de un periódico que maneja información y que maneja opinión en la costa norte de Colombia. O sea, no solamente Barranquilla, sino que se irradia hacia los otros departamentos, hacia el Magdalena, hacia Sucre, La Guajira, el Cesar y hasta inclusive el departamento de Bolívar. Es un periódico. Yo tengo la suscripción del Heraldo, por ejemplo, ¿no? La tengo no por el contenido profundo o interesante que puedan hacer sobre el tema regional, sino porque me entero de algunas actividades culturales, etcétera, que solamente las puede ver uno ahí en el medio digital, porque si no, lo bloquean a uno y no puede acceder a la plataforma. El Heraldo es un claro ejemplo de un periódico arrodillado a la clase dominante del departamento del Atlántico, ¿no? El Heraldo no reporta, no critica absolutamente o casi nada, ¿no?, que tenga que ver con el manejo del poder político, de la administración pública de turno. En este caso están los Char, está Jaime Pumarejo, que es de la misma línea de Alex Char y de la familia Char, pero uno coge el Heraldo y no vas a encontrar absolutamente nada diferente, ¿no?, a una apología a la administración pública, al embellecimiento de Barranquilla, en algunas obras de infraestructura que son interesantes para la ciudad, pero los problemas de fondo no se tocan. Además de que tienen unos columnistas de opinión que no están en la derecha ni en la extrema derecha, sino
en el feudalismo, cuando no había periodismo, sino comunicación verbal. Entonces, eso es peligrosísimo, porque aquí en Barranquilla, en el Atlántico, no se está generando una opinión en torno a lo que de verdad pasa en la ciudad, a lo que pasa en la región, a lo que pasa en este departamento, a hechos de corrupción que son pues visibles y pues otros invisibles, pero que teniendo en cuenta la responsabilidad de la que usted hablaba anteriormente del periodismo, sería importante y sería interesante que un medio como este lo hiciera, pero no lo hacen porque seguramente la alcaldía de Barranquilla pauta en el Heraldo. No lo hacen porque seguramente la gobernación del Atlántico pauta en el Heraldo. Y no lo hacen porque el encuentro social de los dueños, de los propietarios del Heraldo, es el Country Club, pues es un medio social absolutamente elitista, en donde pues los temas que ahí se tocan pues son absolutamente superficiales y de fondo no se hablará de absolutamente nada. Entonces es un periódico negacionista, es un periódico arrodillado al poder y es un periódico que poco aporta, ¿no?, a la opinión, al desarrollo de una opinión pública crítica, transparente, y pues sí que comencemos a avanzar un poco en el manejo de los temas políticos, económicos, culturales, sociales, etcétera, de esta región. Sí, el caso... Álvaro, sí, quería apuntar, ahora que me recuerdas el Heraldo, recordé que si tenía algo el Heraldo valioso para aportar a la ciudadanía, era su suplemento dominical, su suplemento literario, el Heraldo Dominical, que también ha entrado, ha sido viciado completamente. Y por ahí quiero aprovechar para mencionar ese retroceso de la prensa en ese sentido. Es decir, ha sido minimizada completamente la información cultural. Nosotros siempre, o yo soy de la generación que creció formándose literaria y culturalmente con los suplementos literarios, con los suplementos culturales. El magazine del Dominical, las lecturas dominicales, Vanguardia Dominical, el Dominical del Heraldo, incluso el Universal de Cartagena, de La Patria de Cali, de Vanguardia. Es decir, ya desaparecieron completamente porque parece ser que la cultura, parece ser que el arte, que la literatura, que la poesía, que la pintura, que todas estas manifestaciones de las bellas artes de la que daban cuenta y la que reseñaban estos suplementos, pues no importan, no tienen espacio o no tienen lectores. Es decir, es como si nos hubieran mutilado la forma otra manera de entender la realidad, que es a través del arte. Entonces, esto también ha hecho que nuestra prensa vaya en retroceso. Ustedes me dirán, bueno, pero es que hay muchos canales ahora digitales que lo hacen. Pero de todos modos era una costumbre, ¿no? Una costumbre que se había creado y en donde crecieron, como bien anota Waco, las grandes plumas a través de estos suplementos dominicales literarios. Sí, yo quería agregar algo. Beatriz, la verdad que los domingos era placentero tomar el suplemento del Heraldo. Creo que el último director de este suplemento fue Alberto Mario Coronado y pues tenía el apoyo de Gustavo Bell, que fue uno de los últimos directores que de verdad apoyaron esa parte cultural del periódico El Heraldo. Y qué tristeza el día que dijeron que no más, que no iba más el suplemento literario. El domingo se volvió otra cosa. O sea, el domingo, el amanecer del domingo con el suplemento del Heraldo, te daban ganas de desayunarte con esa revista que traía unos artículos bien interesantes de mucha gente de aquí de la región, de Barranquilla, muchos escritores, poetas, el mundo de la cultura, el mundo del carnaval, bueno, todos esos temas apasionantes que se murieron lamentablemente, y persisten aún las páginas sociales, la crónica social de las señoras y los señores desfilando en los salones del country club o del club campestre, ¿no?
en los cumpleaños, en los quinceañeros y en los matrimonios de esta clase social. Lastimosamente, pues eso ha pasado. Sí, Y todo eso hace parte de una avanzada. Eso pareciera que fuera espontáneo, pero no, yo sí creo, y qué pena, yo sí creo que hay como una suerte de avanzada que no necesariamente se debe al cambio de los tiempos por la tecnología, porque eso pasó también con la crónica. La crónica era un tipo de texto en el que te informaban de manera profunda sobre la noticia y con veracidad y con investigación, las famosas unidades investigativas. Yo he pasado mucha parte de mi vida en Santander y fui conocedora de una unidad investigativa que creó Silvia Galvis, una de las más importantes escritoras que ha tenido Santander y el país en general, muy crítica con su columna que tuvo en El Espectador y luego fundó, que hace parte justamente de la familia de los Galvis, pero que era, digamos, la oveja descarriada de la familia, porque sí estaba detrás de enjuiciar al poder, de mostrarle al poder todos los errores como debe hacer un buen periodista. Entonces la crónica también emigró del periódico y se convirtió en libro, ¿verdad? Para bien o para mal, se convirtió en género literario cuando salió del periódico, ¿no? Del periodismo. bueno, yo creo que hay una partecita que tiene que ver precisamente con los cambios de administraciones. Eh, Hay administraciones que de pronto les interesa un poco más el periodismo. O sea, ponía de relieve el caso de Semana porque hubo una modificación incluso en la manera de informar de la revista a partir de ese cambio de administración. No quiere decir que Semana se haya vuelto una revista literalmente liberal, porque nunca lo ha sido. Era una revista conservadora con tinte liberal. Pero con la llegada de esta nueva administración, la revista empezó a dar un vuelco de 180 grados, ¿sí? Que vemos reflejado precisamente en todo su contenido y en eso que decía al principio sobre ocultar cierto tipo de información que afecta de alguna manera la imagen del gobierno. Yo creo que en gran parte esa ha sido una de las situaciones, digamos, relevantes del periodismo. Todavía hay muchas cosas por hacer, sin duda. Creo que habría que volver nuevamente sobre esos elementos primarios del periodismo, que son los que convirtieron el periodismo en lo que era, o sea, un periodismo de denuncia, un periodismo que destapaba las ollas, las alcantarillas del poder, ¿sí? Y que ha intentado a través de todo esto que estamos viendo, echarle un poco más tierra, más que de taparlo, ¿no? El tapa y tape. Lo que decía el doctor Arbor ahora hace poquito con respecto al periódico El Heraldo, lo alcanzamos a ver cuando empezó el COVID a hacer daño en Barranquilla. Lo que vimos fue que a pesar de todos los casos que estaban presentes y que todos sabían que se estaba dando, ese periódico El Heraldo, en complicidad con la administración de Barranquilla, le echaron tierra a toda esa información. Hasta que llegó el senador Benedetti, digamos que fue, digamos, un respiro, ¿sí? Porque ya venía de una voz bastante autorizada en el cual dijo que sí, habían casos y que esta gente había estado en el tape con todos los casos de COVID que se había dado. Cuando ellos dijeron que había 20 casos de COVID, ya habían como 50 y quizás un poco más, ¿sí? Hubo unos hechos ahí que fueron relevantes, como la llegada de un equipo brasilero a jugar aquí en Barranquilla y que de alguna forma ellos venían ya con la enfermedad. Entonces todo eso llevó a que esta gente creara, digamos, una sábana para ocultar todo lo que se había venido y que la gente sabía, ¿sí? Porque incluso se llegó a decir de que la enfermedad empezó a circular en la ciudad mucho antes de que el Estado declarara la alerta roja sobre el tema. Beatriz, ¿algo más? Doctor Arbor. Sí, bueno, yo pienso que el periodismo, la opinión en Colombia en este momento está muy amenazada, está de verdad, de cierta manera, hasta acorralada. Creo que es un momento histórico dentro del periodismo de opinión,
que vale la pena seguirlo con mucho cuidado. Fíjense que hasta el 2010, hasta el 2015, perdón, habían 178 periodistas asesinados en Colombia, es una cantidad, ahora hay muchísimo más. Hay que hacerle seguimiento a los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos tienen una relatoría para la libertad de expresión en donde están cuestionando muchos puntos, muchos temas que tienen que ver con la libertad de expresión en Colombia. La solicitud que le hacen a los organismos de investigación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía, para que los casos que se están investigando no queden en la impunidad, para que la Procuraduría nombre operadores y veedores en todos los procesos en los cuales hayan periodistas involucrados pues, en esos procesos. Y han comenzado a haber algunos fallos, algunas sentencias en donde se ha condenado al Estado, ¿no?, por no brindar protección a comunicadores sociales, ¿no?, que han sido asesinados a pesar de que habían pedido auxilio, le habían pedido auxilio al Estado porque sus vidas estaban amenazadas continuamente. Para terminar diciendo que la verdad, las víctimas, el mayor número de víctimas del periodismo está en las regiones, ¿no? Siempre miramos a Bogotá, siempre miramos Medellín, Cali, etcétera. Mire, la mayor parte de los asesinatos, de los homicidios, de los secuestros y de las agresiones contra periodistas están en el Casanare, están en el Catatumbo, están en el Amazonas, están en Risaralda, están en Buenaventura, están en regiones en donde pues de verdad no son muy visibilizadas, pero el impacto es muy grande. Ahí es donde más han asesinado periodistas y comunicadores, y siempre estamos poniéndole el ojo a Bogotá, a Medellín, que hay que hacerlo, pero no nos olvidemos que la región es las regiones son las que han puesto más mártires, ¿no?, de una causa muy bonita, que es la de comunicar, informar y transmitir opinión, contenidos, información, etcétera. Bueno, ya para cerrar un poco, digamos, el conversatorio, lástima que Joir se haya marchado sin avisar. Están diciéndome por acá que hay unas preguntas que quieren hacerle. ¿Podemos iniciar esas preguntas? Sí. Vamos, sí. Vamos a mirar a ver quién es. Dice, Sí. dice aquí, alcanzo a leer a Nadine Marmolejo Sevilla. ¿Sí lo alcanzas a ver tú? Sí, sí. Dice, ¿ven Sí. ustedes alguna posibilidad de que la prensa se pueda liberar del poder intimidatorio de la pauta oficial y privada para cumplir su misión fundamental debidamente? Sí, no sé qué respuesta podamos darle a Bueno, la... a mí me parece que hay muchos canales regionales que al final de mi intervención respecto de tu pregunta sobre la pauta, sí, a mí me parece que sí. Sobre todo, como decía, pues la frase, el verso que siempre se menciona y se cita de Hölderlin, es posible todo lo infame, pero también es posible todo lo mejor. Somos hacedores de todo lo bello, pero también somos hacedores de todo lo horrendo. Si bien hay una prensa muy amarrada al poder a través de la pauta, también hay otra prensa muy formada, que son los canales alternativos. También es un asunto de formación, de educación, irnos desprendiendo un poco de la información centralizada, como bien anotaba Álvaro, porque hay muchos canales en las regiones y muchos medios digitales que ofrecen una verdadera información diferente, o hace lo que tendría que hacer todo periodista, mostrar las diferentes caras de la verdad,
no verdades absolutas como estamos acostumbradas a escuchar. Por ejemplo, hay un medio que se llama Pacifista que está rescatando el artículo académico, pero un poco más llevadero, más asequible en cuanto al lenguaje. Está abordando temas a través de la crónica, escrito por laboratorios de jóvenes estudiantes de periodismo que no se limitan solo a contar noticias, a dar la noticia escueta y sin análisis, sino a indagar sobre el territorio. Es un tipo de periodismo que está contando qué pasa en las regiones y lo está contando de una manera casi literaria, sin perder obviamente la objetividad. Bueno, la veracidad, yo no creo mucho en la objetividad, en el buen sentido, ¿no? De la objetividad. Es que con la profundidad que merece contar hechos sobre masacres, sobre discriminación, todo esto que está sucediendo en la Colombia, por ejemplo, de Sucre, del sur de la Mojana, en donde, por ejemplo, reina el clan del Golfo, que es un grupo paramilitar que nunca se ha desmovilizado y está haciendo hasta para vender. Recientemente hubo una noticia de una masacre de hace 3 días de 5 personas en San Marcos. Bueno, allí está la crónica sobre ese asunto que reseñó de manera muy sutil El Meridiano, que sería el periódico llamado a mostrar esto. No lo hicieron de manera profunda, en cambio otros periódicos como como Pacifista y otros canales lo presentan. Entonces sí es posible, porque ante este envilecimiento de la prensa, de la gran prensa, están surgiendo así como han surgido paralelo al gobierno, digamos a la ineptitud del Estado, al desamparo del Estado, surgieron las ONGs. Así, paralela a esa gran prensa que no ha querido asumir su verdadero papel o ha retrocedido en el asumir su verdadero papel, también han surgido estos canales regionales y hay muchos que se han unido y se han fortalecido sin necesidad de depender, digamos, directamente de la pauta. Gracias, Beatriz. Doctor Albo, para terminar. Sí, yo pienso que eso depende mucho del sitio, del lugar, de la región. Yo quiero hablar concretamente del caso de San Andrés y Providencia, en donde es muy difícil no hacerlo. O sea, pues no es el caso personal mío, pero sí de la mayoría de los comunicadores, ¿no?, que finalmente terminan involucrados o incorporados en los proyectos de la administración pública, ¿no?, en proyectos pues, de comunicaciones y que pues se tienen que alinear con el gobierno. De lo contrario pues no le renuevan los contratos o ni siquiera se los dan, y si se los dan y hay algo que no le gustó al gobierno, entonces este contrato no se vuelve a renovar. Entonces el caso de San Andrés sí está muy ligado al presupuesto de la gobernación, igual al municipio de Providencia y Santa Catalina. Y pues sí, eso no es bueno, porque allá pasan muchísimas cosas, y de ahí pues surgió el blog que yo coordino, que se llama Quita Sueño. Ante toda esa cantidad de ausencias, de silencios, de mutismos, había que buscar una forma de contarle a la gente lo que estaba pasando, y esa forma de hacerlo fue a través del blog Quita Sueño, o sea, que a alguien le quite el sueño lo que pasa en San Andrés. Bueno, antes que todo, darle las gracias por participar. Me di cuenta que Yair se nos había ido, se había despedido, yo no había visto el listado del chat, pero bueno, le damos gracias a Yair, a Beatriz y al doctor Álvaro por estar aquí con nosotros y hacer parte de este panel que tenía como objetivo eso, hablar un poco de lo que era el periodismo y la opinión, ¿no?, como un elemento esencial dentro de esto que llamamos democracia. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Joaquín. Muy bien, Beatriz. gracias. Hasta luego, Álvaro, Joaquín. Chao. Hasta luego. Hola, gracias. Definitivamente un panel espectacular.
grandes cosas se han dicho. Gracias a Beatriz, a Yohil, Álvaro, Ashburn, Joaquín, por la conducción excelente que has hecho. Los seguimos y estaremos pendientes de todo lo que trascienda de este panel de periodistas con que hemos pasado la tarde importante en el conservatorio de la FinSci 2020. Gracias nuevamente a todos los panelistas. Quiero invitarlos seguidamente para que continúen con nosotros, con la FinSci 2020, esta noche a las 7 p.m. Gracias a Adicción, el texto, el libro, la obra de Fernando Caraví. Este libro aborda sin tapujos el mundo de las adicciones y otras patologías. El autor, en diálogo con María Matilde Rodríguez, hablará del poderoso significado de otorgar gratitud a su peor enemigo. La FinSci 2020 los espera en La Calacanay esta noche a las 7 p.m. Los esperamos.